reblandecerse y obviamente tenemos problemas porque ese terreno va a ser un terreno muy fácilmente comprimible. O sea, se va a poder comprimir muy fácilmente y eso hace que pueda hacer variar a nuestras fundaciones y como consecuencia de ello, tener los descensos diferenciales de las columnas. O sea, que hayan habido columnas que han descendido más de lo debido en lo que se refiere a lo demás de la estructura, han descendido con su zapata correspondiente a la columna y obviamente ha introducido solicitaciones no tomadas en cuenta en el cálculo. Es posible que en algunos casos, por efecto de ese descenso diferencial, el momento flector que teníamos negativo en los apoyos entre viga y columna se ha convertido en un momento positivo. Entonces eso hace que inclusive no solamente la columna pueda fallar, sino inclusive el tema de las vigas. Entonces por eso es necesario hacer un buen estudio de suelos, con un experto, obviamente. Los ingenieros civiles, cuando estamos especializados en la parte estructural, conocemos en la parte de suelos, seguramente ustedes están haciendo suelos, pero ya para poder hacer un análisis un poco más profundo, es mejor contratar un ingeniero experto en suelos. Un experto en suelos que te diga exactamente qué es lo que debes hacer con tu terreno, cómo lo debes tratar al terreno y qué tipo de fundación finalmente vas a utilizar para tu estructura. Voy a eliminar este dibujito para que me permita seguir. Fíjense entonces, les decía, este es un elemento de fundación, el más común y corriente, digamos así, en terrenos que tienen una capacidad portante más o menos entre mediana y alta. Terrenos arenosos, compactos, terrenos gravosos, compactos. Ustedes han debido escuchar alguna vez, me imagino que ya están introduciéndose en la palta, como se dice vulgarmente en el léxico del ingeniero, introduciéndose en la palta. Ustedes saben que hay en La Paz, por ejemplo, el terreno con grava Miraflores. O sea, toda la parte de la avenida Buch, donde está la Universidad Loyola, toda la parte del Prado, etcétera, etcétera, es un terreno granular, es un terreno granular compacto. Y por eso es que en esas zonas, sin problemas, se han podido elevar edificios de gran altura. Lo propio ocurre con la zona de Calacoto, la zona de Obrajes, que tienen el denominado terreno grava Miraflores. Pero yendo un poco más hacia afuera, ya tenemos terrenos que han sido aluvionales, terrenos que han sido rellenos, inclusive han habido que se han caído estructuras por efecto de fundar en terrenos o de construir pequeñas casas inclusive en terrenos que han sido compactados de basura. O sea que por eso es importante el estudio de suelos para poder determinar qué tipo de cimentación le vamos a poner a la estructura y cuánto de altura máxima puede alcanzar esa estructura sin que tenga ningún problema de asentamientos diferenciados. Entonces, esta es una zapata aislada, que es la que más se utiliza en estructuras de cimentación cuando se tiene terrenos de buena calidad. Entonces, lo que hay que hacer es excavar. Este es el nivel del terreno. Lo que hay que hacer es excavar acá hasta la altura necesaria. Esta altura de la zapata normalmente debe ser mayor a 40 o 50 centímetros. Necesitamos una buena masa de hormigón. Y en la parte inferior, cuando hemos llegado ya al nivel inferior donde vamos a colocar la zapata, hay que colocarle una capa de mortero de hormigón bien compactado, de tal forma que esto sirva como parte del encofrado de la zapata. Ustedes se imaginan que acá yo voy a poner un encofrado lateral, acá voy a poner otro encofrado lateral. Enseguida les voy a decir por qué.
Pero aquí abajo yo no puedo poner un encofrado de madera, ¿verdad? O un encofrado metálico, porque ¿cómo voy a después sacar este encofrado para poderlo reutilizar? Este es un macizo que va a tener unas 2, 3, 4 toneladas de peso, dependiendo de sus dimensiones. Entonces, una buena capa de compactación de hormigón rico en cemento, con arena, para que una vez que esté endurecido, recién comenzar el trabajo de la colocación de los tacos, como ven ustedes, para colocar la armadura en el sentido del eje X y en el sentido perpendicular al eje X. Esta es una zapata seguramente cuadrada que va a tener armadura en un sentido y armadura en el otro sentido. Pero adicionalmente, como esta zapata va a soportar una columna, hay que colocar la armadura correspondiente de la última parte de la columna que está llegando a la fundación. Entonces se introduce el acero, se apoya sobre los fierros perpendiculares y se saca hasta una altura variable, dependiendo del tipo de acero que estamos utilizando, que es la armadura en espera. La armadura en espera. Aquí también ha debido haber en algún momento armadura en espera y después ya han colocado la armadura para llegar hasta la altura de que en esta parte seguramente ya va a venir el siguiente piso. Entonces, como verán ustedes, hay que dejar armaduras y una vez que se ha dejado esto, acá está inclusive un gancho, dependiendo acá de la longitud de anclaje de esta armadura, porque esta zapata la vamos a calcular por momento flector, por esfuerzo cortante y por punzonamiento. Los 3 elementos tenemos que conjugar para calcular esta zapata. Entonces, puede ser necesario estos ganchos, o puede ser necesario, o no son necesarios estos ganchos, sino dejar la armadura recta, pero siempre y cuando tengamos el espacio suficiente para colocar un pedazo más de acero, que es la longitud de anclaje. Pero acá, estos aceros en espera están con la longitud de anclaje correspondiente, para que una vez que este elemento, que es la zapata aislada, ya esté completamente vaciado y duro, completamente, ya fraguado completamente el hormigón, esta parte, dejarla áspera, humedecer esta parte para poder colocar, primero, la armadura de la columna y segundo, colocar el encofrado de la columna como tal. ¿Por qué estoy hablando de acá? De que debe ser rugosa la superficie que va a tener contacto la columna con la zapata y además húmeda, porque acá voy a verter hormigón fresco, hormigón que está constituido de agua, cemento, arena y grava. Y si esto está seco, con seguridad que este elemento que ya está endurecido le va a quitar el agua a la columna, al hormigón de la columna. En cambio, si esto está humedecido, obviamente no va a haber ningún problema porque el agua no va a necesitar entrar a la parte de la zapata propiamente. Ustedes saben que, y eso lo hemos dicho también desde el principio, que una vez vaciado el hormigón, después de las 24 horas que ya está duro, hay que esperar otras 24 horas más para que ya comience a tener la resistencia, más o menos una resistencia que puede alcanzar hasta el 30-40% de su capacidad, y posteriormente, a partir del tercer día hasta una semana después, hay que curar el hormigón. Hay que rociar con agua para que esa agua penetre a la masa de hormigón y restituya un poco al agua que ha ido perdiendo por efecto de evaporación, por efecto de filtraciones y otras cosas que se pueden presentar. Entonces, si yo vierto hormigón sin humedecer esta superficie, el agua va a penetrar o va a pasar fácilmente a esta masa. Por otro lado, tiene que ser rugosa para que el hormigón nuevo, cuando ya endure, encuentre otro elemento que puede ser susceptible de tomarlo en cuenta como el tema relacionado con la adherencia. Estamos hablando de temas generales primero.
Después vamos a entrar ya al tema propiamente del diseño de las zapatas. Entonces, esta es una zapata aislada. Les decía que aquí no puedo dejar yo sin ningún, este es el terreno, está churado acá el terreno, no puedo dejar yo a la zapata, mejor dicho, al hueco, sin protegerlo con una, ¿cómo les puedo decir? Una placa de madera, una placa de madera acá, o una placa de metal. ¿Por qué? ¿Por qué coloco aquí el encofrado a los costados del hueco? A los costados del hueco acá. ¿Por qué? Porque al vaciar el hormigón de esta zapata, que me va a ser mucho más fácil porque es un área grande, voy a vaciar como si estuviera vaciando una losa, el agua con la que está fabricado el hormigón de la zapata puede perfectamente insumirse en el terreno. O sea, puede pasar acá y formar parte del agua subterránea y dejarme un hormigón que yo quería que tenga una resistencia de 30 megapascales o 30 kilogramos o 300 kilogramos por centímetro cuadrado, me puede dejar con un hormigón pobre de 180, 160 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo que pasa es que ha perdido agua acá por efecto de el paso de la masa de hormigón al terreno. Entonces, si le pongo una barrera acá, una placa de madera, una placa de cemento, o digo de acero, entonces el agua no va a poder pasar al terreno y va a convertirse o va a seguir con el proceso de endurecimiento de la masa de hormigón. Y después, obviamente, ya una vez que ya el hormigón ha fraguado, que ya ha alcanzado por lo menos un 60, 80% de su capacidad portante, ya puedo jalar el encofrado hacia arriba y utilizarlo en otro elemento que voy a colocar como fundación. Entonces, esta es una zapata aislada. Esta es la figura de una zapata aislada que se la calcula por flexión, por corte y por punzonamiento. Los tres elementos hay que conjugar. Este otro caso es una zapata combinada. Puede ser que el terreno no me ha permitido fundar zapatas aisladas porque la distancia entre columna y columna no es muy grande, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Y el área que necesito acá de esta zapata aislada se sobrepone con el área de la próxima zapata aislada que tengo acá. Entonces, ¿para qué voy a sobreponer áreas de zapata si puedo construir una zapata que me sirva para 2 columnas, por ejemplo? Una zapata combinada, que también hay que calcularla por momento flector, por esfuerzo cortante, comprobar el tema del punzonamiento. Pero fíjense, miren cómo está acá el ancho de la zapata y la altura de la zapata. Aquí sí hemos excavado completamente todo, abajo se ha colocado esta capa de cemento y a los costados está el correspondiente encofrado para poder darle forma rectangular o cuadrangular a la correspondiente zapata. Entonces, adicionalmente de calcular por flexión en un sentido, porque esta es una zapata rectangular siempre, hay que diseñar en el otro sentido también la armadura. Y hay que hacer los cálculos correspondientes. Ahora bien, si el terreno es de muy baja capacidad portante, en vez de colocar una zapata combinada, siguiendo este mismo gráfico, yo puedo colocar una platea de fundación, o sea, una losa de fundación, en todo el terreno sobre el cual voy a fundar a mi edificio. Entonces ahí voy a apoyar las columnas correspondientes y ahí sí tengo que hacer el cálculo, o invirtiendo mi estructura de tal manera que la losa se apoye sobre las columnas, haciendo el parangón con una losa hongo, o en su caso, calculándola con los pesos de las columnas, pero ya en 3 dimensiones, apoyada sobre un lecho elástico, como si estuviera apoyada sobre resortes. Entonces, eso ya
necesariamente por elementos finitos hay que calcular, y obviamente hay que utilizar programas de computación para el cálculo correspondiente, pero siempre las alturas son grandes. Acá lo mínimo que tiene que tener esta altura de las zapatas son 40 centímetros, y acá puede ser un poco más. Si el terreno tiene una capacidad portante en los primeros 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros de profundidad, tiene una capacidad portante muy pobre, 0,2, 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado de capacidad portante, no queda otra que fundar la estructura sobre pilotes. Voy a cortar en un momento porque ya tengo poco tiempo. Enseguida los vuelvo a convocar, no sé cuántos están, 21, los demás siguen durmiendo. Voy a dejar voy a finalizar y vuelvo a convocarlos. Okay. Ya estamos. Voy a compartir nuevamente el documento que estábamos viendo. Bien, estamos en la parte inicial. Tenemos mucho que hablar sobre el tema de fundaciones, que es uno de los elementos fundamentales, principales, en lo que se refiere a una edificación. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo cargas de una estructura, de una superestructura, a un terreno. Entonces ahí es donde tenemos que tomar en cuenta todas las variables que les había comentado. Entonces les decía, si entre 5, 6, 7, 10 metros, apaguen sus micrófonos, el terreno es muy malo. Un terreno que es resultado, por ejemplo, de lo que con el tiempo se ha ido depositando acá. Tiene mucho limo, tiene muchos elementos, inclusive puede ser con basura, puede haber vegetación, inclusive el nivel freático muy alto, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que solucionar tengo que encontrar, mejor dicho, una solución para poder edificar una estructura. Entonces, ahí entra el tema de pilotes. Son estructuras tipo columna, fíjense, circulares, o pueden ser cuadradas también, no hay problema, que en algunos casos se practica acá una perforación en el terreno para poder posteriormente introducir esta malla de acero, esta malla circular de acero, con un elemento que puede resistir el peso que tiene esto, e introducir hasta el fondo, de tal manera que posteriormente los relleno de hormigón, y acá en la base ya está tocando el nivel de un terreno de mucha más capacidad, un terreno
unos 5 o 2 kilogramos por centímetro cuadrado, por ejemplo, que ya es un terreno más apto para fundación, pero la carga se está transmitiendo de la cabeza del pilote, por el pilote propiamente dicho, hasta llegar al nivel de un terreno de mucha más capacidad portante. Estos son los denominados pilotes armados en sitio. O sea, son pilotes normalmente de sección circular que se los introduce dentro de un hueco practicado, de un pozo practicado en el terreno. Hay otro tipo de pilotes que son los prefabricados, que también son de sección circular o pueden ser de sección cuadrada, pero terminan en punta, como un lápiz, terminan en punta. Y la punta no es puntiaguda, valga la expresión, la punta no es puntiaguda, sino tiene una punta romo, o sea, una punta redondeada. Pero al final termina en una especie de, ¿cómo les puedo decir?, de pirámide con la punta redondeada, porque como es un elemento circular o un cono con la punta redondeada, una pirámide con la punta redondeada, de tal manera que esto lo he armado fuera, lo he vaciado fuera del hueco por donde voy a introducir ese pilote, y ese pilote prefabricado se lo introduce a golpes, ya está con hormigón, ya está con acero, ya la punta está reforzada, etcétera, etcétera. Y ese tipo de elemento estructural se lo introduce a golpes. O sea, el hueco practicado es de menor sección que la sección del piloto. Con un martillo neumático, un martillo con una capacidad, pero de golpe, que a usted le toca un golpe de ese martillo neumático, no queda ni polvo. Entonces, por favor, los micrófonos apaguen. Ese pilote va a ser introducido a golpes hasta el fondo, hasta donde pueda ser introducido en su longitud, porque obviamente hemos practicado el hueco y sabemos cuál es la longitud en la cual, tal vez no hemos encontrado en unos 8 o 10 metros un terreno bueno, pero ese pilote está entrando por acá. O sí hemos encontrado, y la punta va a ir a... ¿Nos lo puedes pasar? Iván o Juan Hugo, el micrófono. Entonces, ese tipo de pilotes son los que trabajan de punta. Han sido golpeados y han sido introducidos hasta el fondo. Normalmente, para una zapata de estas características, necesitamos por lo menos un pilote a este lado y otro pilote a este otro lado. O si el terreno sigue siendo malo, inclusive un pilote en los 4 costados de la columna. O sea, 4 pilotes por lo menos, entre 2 y 4 pilotes por lo menos deben tener para poder colocar esto que ya con los pilotes se va a llamar cabezal, ya no zapata, sino cabezal, y sobre eso recién colocar la estructura de columna. Y acá, en este otro tipo de zapata combinada, por la gran área que tiene, obviamente son necesarios muchos más pilotes, dependiendo del tipo de terreno que tengamos. Entonces, estos elementos que ya son fabricados en sitio, son pilotes que los van a trabajar por rozamiento, el roce del hormigón con el terreno. Y los que son prefabricados, que se los introduce golpeando o clavándolos en el terreno, son pilotes que van a trabajar de punta. Al someterlos a golpes a los pilotes, prácticamente ya es una prueba de carga del pilote. Entonces, para eso hay que reforzar bien el pilote y construirlo con un hormigón que tenga una capacidad de resistencia alta. Otro ejemplo de estructura cimentada puede ser, por ejemplo, una zapata de borde, una zapata de esquina, o otra de borde, dependiendo de cómo sea el terreno, si me van a permitir construir al borde de mi terreno, mi línea y nivel me ha dado la oportunidad de construir al borde del terreno, me van a dejar o tener que pedir retiros a los 4 lados del edificio. Entonces, tengo una zapata acá, otra acá,
una zapata combinada acá, por ejemplo, de 2 columnas y otra zapata aislada, para que haya una mejor redistribución de los esfuerzos, porque puede haber en algún momento descensos diferenciales por efecto del aplastamiento del terreno. Entonces yo las estoy uniendo a las zapatas con estas vigas de arriostre, de tal manera que si esta zapata tiene la posibilidad en algún momento de hundirse, por efecto de estos arriostres que está recibiendo y la ayuda de esta zapata y de esta otra, entonces lo que va a hacer es mantenerla sin que haya mucha variación en su hundimiento. Entonces va a haber una redistribución de esfuerzos a las zapatas sin que afecte mucho a la columna como tal o a las demás columnas con las cuales está arrostrada. Este tipo de arrostramiento puede ser en todas las columnas. Colocar vigas de arrostre de tal manera que nos permita tener una estructura mucho más resistente que la que tendríamos colocando solamente zapatas aisladas sin la unión de las vigas. Esto lo vamos a ver cuando estemos viendo zapatas que tienen necesidad, zapatas de medianería que se llaman, o zapatas estas de borde, que tienen necesidad de equilibrarse con vigas y unirse a zapatas centrales. Entonces, como verán ustedes, estas son algunos tipos de zapatas con las cuales se pueden construir, y en el proyecto, que lo van a hacer luego del 10 de junio, en la última parte del proyecto, ustedes me van a hacer el favor de diseñar una zapata aislada para una de sus columnas. Por ejemplo, han diseñado una columna central en el trabajo que van a entregar el 10 de junio. Debajo de esa columna central me diseñan una zapata aislada. Y, por ejemplo, han diseñado una columna de borde y una columna central. Cambian un poco el diseño correspondiente y entre la columna de borde y la columna central, columna de borde y columna central, me van a diseñar una zapata combinada. Entonces, 2 tipos de zapatas me van a diseñar cuando estén viendo el proyecto correspondiente a la parte de fundaciones. Muy bien, ya hemos indicado esto. Hay las cimentaciones, pueden ser zapatas, pueden ser también vigas, losas o plateas y pilotes. Todo el trabajo de diseño de la estructura de fundación depende del tipo de suelo, su granulometría, plasticidad, humedad natural, el nivel freático, consistencia y compacidad. Si compacto el terreno antes de fundar, ¿cómo se va a comportar posteriormente ese terreno? Resistencia del terreno, que esto es lo más importante, la resistencia del terreno. ¿Cuánto de capacidad portante va a tener el terreno? De formalidad y nivel freático. Además de humedad natural, el nivel freático. Entonces, estos elementos son necesarios que ustedes los encarguen, o si pueden hacerlo y se especializan en eso, ingenieros civiles especializados en suelos pueden hacer el trabajo correspondiente de determinar el tipo de suelo, granulometría, humedad, deformabilidad, nivel freático y fundamentalmente cuánto de resistencia vamos a tener. Y esto en especial lo de resistencia es sacar, ¿cómo se llama? Sacar muestras del terreno. Una vez que hemos hecho los pozos y cuánto hay, sacar una muestra del terreno con una herramienta que se llama penetrómetro, de tal manera que saquemos una muestra de terreno, digamos así, virgen, que no ha sido modificada por nada. Una muestra de terreno que la llevamos al laboratorio, la preparamos para someterla a la máquina de compresión y en función a ello determinamos cuál es la resistencia del terreno. Hay terrenos en los cuales la resistencia está entre 0,2, 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado, terrenos muy pobres en resistencia, pero de ahí pueden ir subiendo.
a 1, 1,5, 2, que son terrenos ya en los cuales se puede pensar en fundar con zapatas aisladas, o terrenos que van a tener mayor capacidad portante, 3, 4, 5. Son los terrenos granulares, fundamentalmente los que están constituidos por parte de rocas o parte de grava. Entonces ahí ya las zapatas pueden ser aisladas con menor área de zapata, 3, 4, 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Fíjense que en el hormigón estamos hablando de por lo menos 150, 200, hasta 500 kilogramos por centímetro cuadrado. En cambio, en los suelos no podemos hablar de esa capacidad de resistencia, a no ser que tengamos una suerte tan grande que el terreno donde vamos a fundar está sobre un suelo completamente rocoso. Hay una roca de grandes dimensiones. Entonces la roca viene a ser prácticamente la fundación. Sobre eso puedo construir las zapatas pequeñas o una platea de baja altura y con eso elevar mi estructura. Pero obviamente habrá que ver hasta dónde llega la influencia de la roca, ¿no? Y cómo se está comportando esa roca, si no tiene rajaduras, si no tiene fallas la propia roca. Entonces, toda cimentación, una vez que ya hemos decidido qué tipo de cimentación vamos a colocar en el terreno, debe contar con un coeficiente de seguridad adecuado. Un coeficiente de seguridad que me permita garantizar a mi cliente que su estructura no va a tener ningún fallo, que no se va a fisurar, que no se va a hundir, ni nada por el estilo. Entonces, el tipo de cimentación, la profundidad y las dimensiones deben elegirse tomando en cuenta la estructura soportada. Es obvio que para una estructura como la del proyecto, por ejemplo, no hay que excavar mucho. 2, 3 metros será cuando más para excavar. Pero si es una estructura de 15, 20, 30 plantas, a veces lo que se hace es excavar muy, muy profundamente, protegiendo obviamente los costados para evitar que tengamos problemas con los vecinos, como han ocurrido muchos casos en la ciudad de La Paz, que sin tener la precaución necesaria han excavado entre 5, 10, 15 metros de profundidad y no han tenido el cuidado de entibar, de colocar de colocar soportes a ese terreno, porque al lado había un edificio también de varios pisos, o al otro lado había alguna otra estructura de gran peso. Entonces, ha habido algunos casos en los cuales el terreno se ha caído hacia el hueco que se ha practicado. Pero teniendo en cuenta todo eso, obviamente lo que vamos a hacer es, al excavar, construir un muro de contención de hormigón armado, por partes. Conforme vamos excavando, vamos construyendo el muro de contención. Conforme voy excavando en todo el terreno que voy a fundar, mi estructura, voy colocando un muro de contención por partes, de tal manera que voy llenando todo el muro alrededor de la excavación, y eso me va a servir como soporte a las cargas que vienen de los elementos que están alrededor de la estructura que voy a construir. Entonces, esos huecos que hemos practicado ya nos permiten colocar en la parte inferior la fundación correspondiente. Al perforar un gran hueco, un gran pozo, ya tengo posibilidades de encontrar más abajo un terreno apto para la construcción, y entonces en función a eso ya decido qué tipo de elemento de cimentación voy a colocar. Y esos dos, esa altura prácticamente de lo que va a quedar en la estructura como sótanos, los puedo destinar a que sean, por ejemplo, parqueos para las personas que van a utilizar, parqueos de sus vehículos, de las personas que van a utilizar el edificio como tal. Entonces pueden ser dos sótanos o 3 sótanos, dependiendo de la altura que tenga. Pero, ojo, al excavar un terreno que tenga colindancia con estructuras ya construidas, hay que tomar en cuenta la forma en que se va a excavar el terreno.
reforzar el terreno. Obviamente, va a tardar un poco de tiempo el excavar todo, porque conforme voy excavando, voy armando el muro de contención. El muro de contención, una pantalla de contención propiamente, que en algún caso la voy a tener que anclar para evitar que el empuje del terreno haga que mi estructura, que es vertical, se incline hacia adelante, por efecto del empuje del terreno. Entonces hay que anclarlo. Y ese anclaje lo hemos visto en algún momento, que se lo hace con acero directamente, el cual se lo recubre posteriormente de hormigón, y es un tirante o una columna o un elemento que está sometido a tracción. El acero es el que va a soportar toda la tracción y el hormigón simplemente le va a servir como una camisa de protección. Entonces, hay que tomar en cuenta la estructura a soportar y el terreno, haciendo una cimentación segura y económica. ¿Qué tipos de cimentación tenemos? Ya las hemos visto. Vamos a tener una cimentación de tipo aislada, que es una zapata. La combinada, que son para 2 o 3 columnas. Vigas de cimentación. En vez de colocar una platea, puedo colocar una viga ancha para que ahí se apoyen las columnas. Y en toda la estructura trabajar con eso. Entonces las vigas van a ser las que transmitan las cargas al terreno. Las que son continuas bajo muros o pilares, entonces, por ejemplo, en vez de vigas puedo colocar una cimentación continua bajo muros, bajo los muros, ni modo, ahí sí tengo que colocar una fundación continua y en algunos casos, para unir varios pilares, una cimentación continua. Las losas o plateas, todas estas anteriores, de acá para arriba, son superficiales o directas. Y finalmente tengo los pilotes, que son cimentación profunda o indirecta. Pues mi estructura va a transmitir la carga a los pilotes y recién los pilotes van a transmitir la carga al terreno. Y sobre los pilotes voy a colocar un elemento que es la zapata propiamente, que se denomina con otro nombre, que es un cabezal. Las zapatas, por ejemplo, se utilizan para fundar estructuras en terrenos cuya resistencia es media o alta. Las losas o plateas en terrenos menos resistentes. Reducen los asientos diferenciales. ¿Por qué? Porque le estoy colocando un piso artificial a mi estructura. Y recién esa estructura se va a apoyar sobre el terreno. Y los pilotes se emplean cuando el terreno en su superficie presenta una muy baja resistencia y a profundidades de más de 5 o 6, recién se encuentra calidad de terreno. Entonces, estos elementos pueden enseñar para resistir por rozamiento del fuste o por resistencia a punta, lo que habíamos hablado hace un momento. Aquí está un panel de los tipos de cimentación que podemos construir. Esta es una cimentación corrida debajo de un muro. Zapata continua, debajo de un muro. Aquí si es un muro el que voy a fundar, no que me queda otra que colocar una zapata corrida como esta. Esta es otra cimentación de una zapata aislada, rectangular o cuadrangular, como quieran, pero que tiene la altura constante, una altura constante. Puede haber una zapata aislada, pero que va a tener una especie de grada. En la parte inferior, la altura total va a ser desde acá hasta acá abajo, pero en la parte inferior, donde está prácticamente la mayor cantidad de la resistencia de la zapata, puede tener una altura y construir otro elemento más pequeño, de menor dimensión, para que sobre ese se coloque la cimentación. Esto ya es un poco más complicado. Preferible es construir una zapata de esta naturaleza. O por último, en vez de colocar estos dos elementos en grada, colocar una zapata tronco piramidal. Acá, en la parte superior, se está apoyando la columna. Pero como en la parte central es la mayor necesidad de resistencia de la zapata, hacia los costados va disminuyendo la altura. Entonces, pero aquí el gran problema está en el vaciado de la zapata, porque no voy a poder colocar un encofrado inclinado,
carambas, no voy a poder colocar un encofrado inclinado. Voy a tener que vaciar el hormigón tomando en cuenta el coeficiente de rozamiento interno del hormigón para evitar que el hormigón se me resbale hacia la parte de abajo. Entonces, esa es la forma de colocar o de construir una zapata tronco piramidal. Aquí lo que le faltaba era colocar un reborde de una pulgada de ancho más o menos, para que cuando ya tenga necesidad de construir la columna, tenga donde apoyar el encofrado. Porque aquí si coloco el encofrado se me va a resbalar, ¿verdad? Entonces siempre se le da un reborde de una pulgada o de 2 pulgadas de espesor entre 2,5 y 5 centímetros para apoyar el encofrado. Esta es una zapata sobre pilotes. Este es el cabezal. Y como les decía, aquí tengo 4 pilotes, por lo menos, uno en cada esquina. Y aquí está la columna sobre el cabezal. Esta es una zapata combinada. Una columna de borde, una columna central, de grandes dimensiones, tanto en lo largo como en lo ancho y la altura correspondiente. Y este es el perfil de una losa de fundación. Ahí está la losa apoyada sobre el terreno y las columnas que van naciendo en los puntos donde se ha determinado que se tenga columnas para soportar la superestructura. Entonces, como verán ustedes, hay todos estos tipos de zapatas. Y todas tienen el mismo proceso de diseño que vamos a ver a continuación, que vamos a ver un poco más adelante. Por la relación, por otro lado, además de estos tipos de cimentación, vamos a diferenciar los tipos de zapatas aisladas. Por las dimensiones o su relación entre las dimensiones, lo que condiciona su forma de trabajo, las zapatas pueden ser rígidas o flexibles. Normalmente una zapata cuya forma, cuya morfología sea un elemento tronco piramidal, normalmente es una zapata rígida. Pero una zapata en la cual toda la estructura está fundada sobre una especie de losa de altura constante, normalmente es una zapata flexible. ¿Cómo se determina si es una zapata rígida o una zapata flexible? La zapata rígida tiene un elemento que se llama vuelo, o sea, la longitud entre el borde de la columna y el borde de la zapata, a eso llamamos vuelo. Va a ser menor o igual a 2 veces la altura total. En este caso de la tronco piramidal, la altura total es hasta el nivel donde llega la columna. No es esta altura, esta es una altura adicional que se tiene. Entonces, más o menos algo parecido a lo que hemos hecho con las viguetas. La vigueta tiene altura total desde el nivel de la superficie de la losa hasta el nivel inferior de la vigueta. Pero hay 5 centímetros que son la losa de reparto. Entonces, esa altura es simplemente para la losa, no es para la vigueta. Aquí también, la altura total es esta y el vuelo es este. Entonces, vuelo menor o igual a 2H. Si el vuelo es mayor a 2H, entonces es una zapata flexible. Esta es la que más se debe utilizar en la fundación de estructuras. Una zapata flexible, que se va a deformar siguiendo, a ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Vamos a notar cómo se puede deformar esta zapata. Esta zapata se va a deformar normalmente siguiendo esta curvatura. Así y así. ¿Por qué? Porque aquí está el gran peso de la columna. Pero a los costados no tiene más que, puede haber terreno aquí arriba que le soporta un poco la deformación, pero exagerando un poco se va a deformar así. ¿Qué consecuencia o qué podemos deducir de esta deformación de la zapata? ¿Qué podemos deducir en lo que se refiere al proceso de diseño de la zapata? ¿Algún comentario sobre eso? Acá está el peso
aquí está el peso de la columna. Resulta que al deformarse así, esta zona se está comprimiendo y esta zona se está traccionando. Esto es compresión y esto es tracción. Está aumentando de dimensión. Aquí hay estas líneas, se van a mantener rectas, pero se van a inclinar. O sea, estamos llegando al primer principio de Bernoulli. Toda estructura, luego de ser sometida a su carga, mantiene su planeidad, o sea, su rectitud. Entonces, compresión y tracción. Al tener la tracción, ¿dónde va a ir la armadura? ¿Dónde voy a colocar la armadura para la zapata correspondiente? Aquí abajo, pues aquí. Ay, carajo, ahí abajo. Esta va a ser mi armadura. Ahí abajo va a estar colocada la armadura. Quiere decir entonces que la zona de tracción es la que va a ser soportada con el hormigón y la armadura, y la zona de compresión solamente con el hormigón. Y es por eso que adicionalmente a este tipo de zapatas, ya sea una rígida o una flexible, se va a tener que hacer un cálculo por efecto del corte y por efecto del punzonamiento. ¿Por qué punzonamiento? Porque esta columna puede en algún introducirse así, puede encajarse en el macizo de la fundación. Entonces hay que controlar ese punzonamiento. Si no controlo el punzonamiento o quiero disminuir la altura de mi zapata, tendré que colocarle un canastillo de armadura así, en esta forma. Pero esto ya me encarece la estructura. Entonces lo que tengo que hacer es que el corte, que va a estar calculado a una cierta dimensión, a una cierta distancia, y el punzonamiento tengan que ser soportados por el hormigón. O sea que el corte de diseño debe ser menor que el corte que soporte el hormigón. Y el punzonamiento de diseño tiene que ser menor que el punzonamiento que soporte el hormigón. Por lo tanto, elimino este tipo de canastillo y así trabajo con una estructura con armadura en el sentido de la zona de tracción, y evito colocar este otro tipo de armadura. Porque adicionalmente acá voy a tener la columna con sus estribos, y esos estribos inclusive van a entrar aquí adentro. Me está dando mayor capacidad en cuanto se refiere al punzonamiento. Ok. Eso es lo que les decía acá. Acá está la armadura, en la parte inferior. Y haciendo un poco de adelanto a lo que vamos a ver más adelante, en la próxima clase del lunes, esta estructura o esta otra la voy a cargar con el terreno. Lo que voy a hacer es invertir a mi estructura, cargar con una carga uniformemente repartida, que es la carga del terreno, con su capacidad de resistencia del terreno, y apoyada en esta columna. Por lo tanto, entonces, va a ser prácticamente como si estuviera trabajando con una losa, con una pequeña losita embolado a uno y a otro lado, saliendo de la pizarra y entrando al plano de la pantalla. Por lo tanto, entonces, al ser cargada con carga aquí abajo, igual esto se va a deformar, como les he mostrado hace rato, y obviamente la armadura tiene que ir aquí abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces decíamos que B es el vuelo de la zapata y la altura total. Pero hay que hacer adicionalmente una otra comprobación. Fundamentalmente cuando tenemos edificios de gran altura que van a soportar momentos flectores, porque al final un edificio de gran altura no lo vamos a calcular solamente como columnas aisladas. Lo vamos a calcular como si fuera un pórtico en 2 o 3 dimensiones. Entonces, como es un empotramiento arriba y un empotramiento abajo, van a haber momentos flectores. Y adicionalmente se va a producir un corte en la parte que une la zapata con la columna. Adicionalmente voy a tener una carga que viene de la parte superior de la estructura, a la cual le tengo que sumar el peso propio de la zapata. Entonces,
si tengo un momento flector en este sentido, un esfuerzo cortante en este sentido, y tengo que equilibrar con las cargas que tengo como pesos propios. Con respecto a este punto A, porque la zapata se me puede ir hacia arriba, por efecto de la gran capacidad que tiene este momento flector y el esfuerzo cortante, entonces debo decir que sumando la carga N más la carga P, multiplicándola por A medios, siendo A medios la distancia, la mitad de la distancia de la zapata, debe ser mayor o igual por lo menos que el momento flector, este momento flector, el corte por la altura H, estoy tomando con respecto a este punto, el corte teóricamente está acá, lo hemos puesto acá para mostrarlo en mejor forma, está acá normalmente, acá en la base de la columna y de la fundación, por H multiplicado por un gamma 1, y ese gamma 1 es el coeficiente de seguridad al vuelco, otro coeficiente de seguridad que tiene un valor de 1,5. Entonces, N, M y B, normal, flector y cortante en la cara superior de cimentación, P, peso propio de la zapata, A, ancho de la zapata y H, altura total de la zapata. A este corte que se produce aquí abajo, puede ser que por efecto de las cargas horizontales, obviamente vamos a tener esfuerzo cortante, pero puede ser que por efecto del viento y por efecto del sismo, aquí se produce un corte entre la columna y la fundación. A esto se llama B, corte basal, el corte basal como tal, que puede ser utilizado en el diseño de elementos estructurales de edificación con el tema relacionado con el sismo. O sea, cuando usted tenga necesidad de diseñar una estructura que va a estar sometida a una zona sísmica, hay que tomar en cuenta el corte basal, porque, a ver si puedo, antes de que se nos termine la clase, si este es mi edificio, aquí están mis fundaciones. Entonces, este edificio va a tender, por efecto de las cargas, va a tender a deformarse. Estoy haciendo una deformación muy grande, muy grosera. Va a tender a deformarse así. Pero como acá no puede deformarse, entonces acá aparece lo que se llama el corte basal. El corte basal, en la base propiamente. Y este elemento es el que me va a permitir hacer el diseño de reforzamiento de las columnas. De reforzamiento de las columnas como tal. Entonces acá hay una distancia delta, y obviamente hay que calcular sobre eso el corte basal para el diseño cuando estamos entrando en temas de diseño sísmico. Entonces, como verán ustedes, ahí tenemos, en la ecuación no se incluyen los pesos del suelo sobre la zapata, cuyo efecto es estabilizador. Como mi terreno va a estar más o menos por acá, acá hay terreno que está apoyando sobre la zapata, que obviamente va a ser estabilizador, pero porque va a ser una carga vertical, como la P o la N. Aquí voy a tener una resultante, aquí tengo otra resultante, y entre estas dos resultantes voy a calcular el paso y el valor de la resultante que va a coincidir con la carga N y con la carga P. Entonces va a ser una carga, aquí va a ser N más P más una carga del terreno multiplicado por A medios, que con seguridad va a superar eso. Entonces se deja sin el terreno y solamente se consideran las cargas NP por A medios, mayor o igual al momento, al corte por H, por un coeficiente de seguridad al vuelo. ¿Ok? Bueno, aquí dejaremos el trabajo. Aquí dejaremos entonces el trabajo, distinguidos alumnos y alumnas. Hoy día ya hemos comenzado a abarcar el tema relacionado con la parte de zapatas. Ya posteriormente vamos a ver el tema relacionado con la distribución de las presiones del terreno, las cargas, vamos a comenzar a ver cómo se diseña una zapata aislada en principio y finalmente vamos a ver cómo se va a diseñar una zapata combinada.
Ok, no sé si hay preguntas hasta el momento. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, ya nos queda poco tiempo. Tampoco estoy recibiendo consultas sobre el tema relacionado con diseño de columnas. Hasta ayer ya les he mostrado con todo detalle cómo se tiene que diseñar una columna. Espero que ya estén trabajando en eso y no a última hora haciendo las consultas 1 o 2 días antes para ver qué cosa hay que hacer. Ya está todo perfectamente y fríamente calculado. El 10 de junio hasta las 10 de la mañana, el próximo jueves, dentro de una semana, tengo que recibir el trabajo de ustedes en mi correo electrónico. Un archivo, la memoria de cálculo y los planos en un solo archivo o en dos archivos para poder hacer la corrección correspondiente. Espero sus consultas. Espero que me hagan las preguntas necesarias para que no fallen en el diseño de columna. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir esto. Lamentablemente no han podido estar la mayor parte, como normalmente debería ser, pero a los que les interesa han tomado parte en la clase y los espero entonces el día lunes a las 10:15. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos entonces el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.